Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 23 de agosto del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos primero con los titulares de hoy viernes 23 de agosto en menos de un minuto. Primero, la elección visiblemente fraudulenta de Nicolás Maduro en Venezuela se consumó por decisión del Tribunal Supremo de ese país, que no es independiente, sino controlado por el propio régimen chavista. Segundo, Valdemar Cerrón, de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley para que una comisión del Congreso pueda controlar políticamente las decisiones de los jueces y fiscales en el país. Tercero, el Pleno del Congreso aprobó ayer una reforma que reduce el rol de los fiscales en la investigación del delito y más bien podría o expande el rol de la policía en ese sentido. Cuarta, después de estar encarpetada por varios meses, se ha reactivado el trámite de la aprobación final de la reforma del sistema de pensiones propuesta en el Congreso, que estaba atracada por un pedido de reconsideración del voto. Y quinta, la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por haber nombrado como ministro a Juan Carrasco cuando este era todavía fiscal provincial en funciones. Ahora sí, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Empiezo hoy con una noticia internacional. Como les decía, el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el régimen chavista, ratificó los fraudulentos resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo tomó este caso a pedido del propio Maduro, quien interpuso un recurso legal para que presuntamente se haga una revisión del proceso electoral. Los resultados de la elección presidencial venezolana del último 28 de julio fueron duramente cuestionados por la comunidad internacional, ya que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral de ese país, el ente encargado, digamos, del proceso electoral, no ha presentado pruebas que validen el presunto triunfo de Nicolás Maduro. No están ni siquiera las actas disponibles. Peor aún, el Consejo nunca ha publicado los resultados de la elección desglosados por distrito electoral, lo que permitiría auditar los resultados oficiales. El presidente chileno Gabriel Boric y el uruguayo Luis Lacalle Pou rechazaron enérgicamente el fallo del Tribunal Supremo venezolano y señalaron que esto consolida el fraude electoral en Venezuela. Por otro lado, el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, se pronunció antes del fallo y resaltó la falta de imparcialidad en este Tribunal Supremo y dijo que la decisión judicial solo agravará la crisis. Hasta la fecha, esta crisis postelección en Venezuela ha dejado al menos 23 personas fallecidas y más de 1.500 personas arrestadas, según la ONG Foro Penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han condenado la represión del gobierno de Maduro y han calificado esto de, entre comillas, terrorismo estatal. Segunda noticia, ya entrando a temas locales. El congresista de Perú Libre, Valdemar Cerrón, a quien me ha tocado mencionar varias veces en el podcast esta semana, por razones no precisamente halagadoras hacia él, ha presentado un proyecto de ley para crear una comisión en el Congreso que fiscalice la función de los fiscales y los jueces. La razón por la cual habíamos estado hablando de Valdemar Cerrón es por una ley que impulsó en evidente conflicto de interés para debilitar la regulación del delito de pertenencia a una organización criminal, ley que ya fue aprobada y que ya están invocando personas como su hermano Vladimir, él mismo, José Luna Gálvez, Nicanor Boluarte, entre otros, para librarse de acusaciones por pertenecer a una presunta organización criminal. Pero siendo esto último grave, lo que me toca contarles esta mañana es, si me permiten aquí compartir una opinión personal, muchísimo más grave. Este proyecto que plantea que una comisión del Congreso fiscalice a los jueces y fiscales por sus decisiones funcionales constituye inequívocamente un atentado mayor contra el principio de separación de poderes y contra la autonomía e independencia de la función de los operadores del sistema de justicia. Ojo que no es que los jueces o fiscales deban estar libres de control, pero ese control no puede ser de naturaleza política y venir del Congreso, sino que le corresponde hacerlo dentro de nuestro esquema de separación de poderes a un organismo técnico que es constitucionalmente autónomo como la Junta Nacional de Justicia y a las autoridades internas de control del propio Poder Judicial y del Ministerio Público. Estamos hablando, por tanto, de una iniciativa flagrantemente inconstitucional y antidemocrática. Así lo ha hecho saber
el propio presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien ha dicho respecto de este proyecto que, abro comillas, refleja un espíritu totalitario de controlar los organismos de la Administración de Justicia. Por eso rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan su tramitación, cierro comillas. En el Perú estamos acostumbrándonos ya a que nuestro Congreso se mueva consistentemente en el filo de lo que es inconstitucional y que con frecuencia, digamos, transgreda esa barrera. Pero de un tiempo a esta parte vivimos en un contexto en el cual ni el Tribunal Constitucional ni el gobierno parecen tener o la fuerza o el deseo de objetar las iniciativas inconstitucionales que salen del Congreso. Y lo que está generando esa ausencia de control es que los congresistas estén planteando cosas cada vez más desfachatadamente inconstitucionales. Esta iniciativa que les comento hoy es un ejemplo de ello y es, como les digo, el resultado de muchas otras cosas que han pasado antes. El antecedente más claro de esto es que el Congreso haya decidido en su momento que está bien inhabilitar a una fiscal suprema, como Zoraida Ábalos, por estar en desacuerdo con sus decisiones funcionales, violentando su autonomía funcional. Si el Congreso puede hacer eso, ¿por qué no podría crear una comisión para hacerlo sistemáticamente con todos los jueces o fiscales que considere incómodos o hacia los cuales tenga cuestionamientos más de tipo político que técnico? Yo les comenté cuando pasó lo de Zoraida Ábalos y luego con todo lo que ocurrió después con el intento de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que era muy evidente que el Congreso quería y que estaba tomando acciones concretas para tirarse abajo el principio de separación de poderes. Bueno, pues aquí tienen una prueba más con este proyecto de Valdemar Cerrón. Yo diría que la más descarada de las que hemos visto hasta ahora, porque esto va, como dicen los abogados, in crescendo. Este proyecto de ley debe ser inmediatamente archivado porque es inconstitucional y flagrantemente antidemocrático. Tercera noticia, el Pleno del Congreso aprobó ayer jueves una reforma que modifica el Código Procesal Penal de tal forma que recorta el rol de la Fiscalía en la investigación de los delitos y más bien lo expande para el caso de la policía. Para entender lo que está en el fondo de esta discusión, uno tiene que preguntarse quién debe tener un rol más preponderante en la investigación de los delitos, la policía o la fiscalía. En este debate, los que están de un lado dirán que el desborde de la criminalidad en el país se debe a que la policía no tiene suficientes capacidades para investigar y que la fiscalía más bien la frena en ese cometido. Los que están del otro lado del debate pensarán que el rol de la fiscalía está en dar garantías de que toda investigación se conduzca en estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y que es la Fiscalía la que cuida que la policía no cometa excesos o arbitrariedades. Quienes ven de repente esto más en clave política pueden pensar que esta reforma es un nuevo intento de parte de las bancadas mayoritarias en el Congreso de debilitar a la Fiscalía. Pero fuera de esto hay un cuestionamiento legal en el sentido de que lo que se está cambiando debería haberse cambiado directamente en la Constitución y no a través de una ley y que por tanto esto podría hacer que si esta reforma es cuestionada judicialmente pueda ser declarada inconstitucional en el Poder Judicial. Cuarta noticia, la reforma de pensiones que aprobó el Congreso en junio de este año y que había entrado en, digamos, un limbo legislativo, seguirá su curso y tendrá que ser evaluada ahora por el Poder Ejecutivo. Recordemos que el 6 de junio el Congreso aprobó en segunda votación esta reforma que propone, entre otras medidas, la creación de una pensión mínima para los afiliados de las AFP y la denominada pensión por consumo. Sin embargo, el parlamentario Germán Tacuri presentó en su momento una moción de reconsideración, es decir, un pedido para que se vuelva a votar. Más de 2 meses y medio después, esta moción de reconsideración recién fue puesta al voto en el Pleno el día de ayer y aunque obtuvo 56 votos a favor, 36 en contra y 7 abstenciones, no logró los 66 votos que el reglamento del Congreso exige para que se le dé trámite. Tras esta decisión, el Parlamento deberá enviar ahora al Poder Ejecutivo la autógrafa de esta reforma para que el gobierno de Dina Boluarte evalúe el texto y decida si lo promulga o si lo observa. En este último caso, el Congreso deberá decidir si lo modifica para tomar en cuenta cualquier eventual observación del Ejecutivo o si insiste en su aprobación según el texto original. ¿Qué establece esta reforma? Uno de los cambios más relevantes es que prohíbe que se puedan aprobar nuevos retiros a los fondos de las AFP y determina que aquellos que actualmente tengan más de 40 años sean los únicos que puedan retirar el 95.5% de sus fondos al momento de jubilarse. Asimismo, hará obligatorio para los trabajadores independientes aportar a un fondo de pensiones.
¿Cuánto costaría esta reforma? La Comisión de Economía calcula que costará alrededor de 4.400 millones de soles en promedio durante sus primeros 10 años de vigencia. La pensión por consumo es la propuesta más onerosa, pues costaría 2.000 millones de soles y analistas han advertido que transferir al fondo de pensiones de los afiliados el equivalente al 1% de todos los gastos que realicen, pues beneficiará principalmente a los que más consumen, es decir, a las personas que tienen más ingresos. Asimismo, el Consejo Fiscal ha pedido que se analice este proyecto con mayor profundidad, pues estos costos podrían estar subestimados y no se ha demostrado que la aprobación de esta reforma no afectará la sostenibilidad de las finanzas públicas. Quinta noticia, entre las distintas imputaciones que enfrenta el expresidente Pedro Castillo, una que acaba de dar pie a una nueva denuncia constitucional en su contra, tiene que ver con haber nombrado en su momento a Juan Carrasco Millones como ministro del Interior. Esta es una denuncia que alcanza además a quien en ese momento era presidente del Consejo de Ministros, vale decir Guido Bellido, que fue la cabeza del primer gabinete castillista. Pero ¿por qué ameritaría ese nombramiento de Carrasco una denuncia constitucional contra Castillo y Bellido? Pues por la razón de que al ser nombrado y juramentar como ministro, Carrasco todavía ejercía como fiscal provincial titular de crimen organizado en Lambayeque, y una persona no puede ser fiscal y ministro al mismo tiempo. Esto ha llevado a la Fiscalía de la Nación a considerar que lo hecho por Castillo y Bellido en este nombramiento constituye el delito de nombramiento ilegal en agravio del Estado. En efecto, fue una negligencia que Carrasco haya asumido el cargo con esa evidente incompatibilidad, es decir, sin haber dejado su posición anterior en la Fiscalía. Él dice que presentó un pedido de licencia sin goce 2 días antes de juramentar, pero recién se aceptó tal pedido varias semanas después, con lo cual la infracción objetivamente sí ocurrió. Algo curioso aquí es que recién después de todo este tiempo la propia Fiscalía haya presentado esta denuncia constitucional contra Castillo y Bellido, habiendo tenido ellos cómo determinar que uno de los suyos estaba ejerciendo como ministro sin estar habilitado para ello. En fin, no es el caso más grave de todos los que pesan contra Castillo, pero nos recuerda el nivel de improvisación con el que se hacían los nombramientos de altas autoridades durante su gobierno. Muy bien, esas son las noticias de hoy. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y también a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén todos muy bien, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos encontramos el lunes. Adiós.